Bendito el nombre del Señor. Bendita la cruz vacía. Bendita la tumba vacía. Bendito el trono del Señor lleno de su gloria. Bendita su iglesia. Benditos cada uno de los que estamos aquí. Entre otras cosas, porque algunos de vosotros me habéis hecho mucho bien desde hace muchos años. Escucharte, José Luis, orando esta mañana ha sido especial. Así que bendita la iglesia de Betel. Bendita la obra del Señor en nosotros. Nos vamos a Romanos 8, 18 al 25. Esto es lo que me encargaron. Romanos 8, 18 al 25. ¿Habéis visto en algún momento esta escena en la que hay algo tapado? Esto a lo mejor ya lo he contado, pero como viene con el pasaje lo tengo que repetir. Y hay algo con la forma aparente de un coche, pero está tapado. La escena es de mucha expectación. Hay murmullo, porque Ferrari va a presentar el último modelo de Fórmula 1 y está todo el mundo expectante. Ahí hay un punto de misterio, hay un punto de nerviosismo. Están todos los periodistas con las cámaras preparadas para cuando llegue el momento y alguien tire de esa sábana o de esa tela brillante, pues está todo el mundo preparado para cuando llegue el momento de quitar la tela, todo el mundo diciendo ¡oh! ¡Tremendo! ¡Espectacular! Y todo el mundo echando fotos, es un sin parar de flashes, todo el mundo haciendo comentarios, ya no es un murmullo, ya es gente hasta gritándonos, viendo lo espectacular de ese coche. Algunos seguramente habéis visto esta escena en más de un momento, ¿no? Pues tengo por cierto, dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar el momento en el que alguien va a tirar de la sábana y va a dejar al descubierto algo glorioso, y va a dejar al descubierto algo. Todos los ángeles, todos los seres espirituales, todos los periodistas del mundo, del universo entero, van a ver en un momento dado la gloria, la majestad, la esplendidez, la brillantez de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Seguimos contestando en el libro de Romanos. Yo ya no sé cuándo me tocó la última vez, capítulo 6 a lo mejor. Pero no importa, estemos donde estemos del libro de Romanos, la idea es que Pablo siempre está contestando a la misma pregunta. ¿Por qué seguir predicando el Evangelio en el siglo XXI? Cuando hay ideas, cuando hay ideologías, cuando hay conceptos ya mucho más modernos, mucho más elevados, ¿por qué seguir con un evangelio del siglo I? ¿Por qué sigue siendo aún en el día de hoy necesario seguir predicando el evangelio? Además, Pablo les está escribiendo a los habitantes de la Señora de Roma, de la Señora, la ciudad más importante del mundo en aquel momento, con todo el poder, con los mejores recursos del Imperio Romano, que podía llegar a donde se quisiera. Pero aún así, Pablo es claro. El Evangelio es lo que realmente el hombre está necesitando. Si quiere contar con poder, con autoridad, para llegar a la verdadera meta en la vida, pues no se puede dejar el Evangelio a un lado. Tú puedes conquistar reinos terrenales, pero con el Evangelio se conquista el mayor poder al que el hombre se enfrenta, como es el poder del pecado. Así que hay que seguir predicando el Evangelio. El Evangelio es lo único capaz de librarnos del castigo, de la pena, del pecado, a través de la justificación. Y eso es de lo que Pablo ha hablado de los capítulos 1 al capítulo 5. ¿Cómo podemos ser salvos de la pena, del juicio, del castigo, del pecado? Por el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo. El Evangelio es lo único que nos puede librar del poder del pecado en el día a día, haciendo posible en nosotros ya no la justificación, que esa ya la tenemos, pero sí la santificación. Hacer una realidad el que podemos desactivar el poder del pecado poco a poco, día a día, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos, para ir adelante en la santificación. Y ahora cuando llegamos al capítulo 8, el Evangelio va a tener implicaciones eternas, duraderas, cuando el Señor nos libre de la misma presencia del pecado. El Señor nos ha librado de la pena, el Señor nos va librando poco a poco del poder del pecado, y ahora el Señor algún día nos va a librar de la misma presencia del pecado, y va a hacer posible la glorificación de todos los hijos de Dios. Capítulo 8, que es donde estamos hoy y donde vaya a estar todos estos domingos hasta que terminéis el capítulo 8. Ya no va a existir esa lucha encarnizada que existía en el interior de la vida de Pablo,
y que está tan bien expresada en el capítulo 7. Queriendo hacer algo, no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Esa lucha va a llegar un día en que ya no va a tener sentido, porque vamos a estar en la misma presencia del Señor. Y la misma presencia, el mismo poder del pecado habrá desaparecido. Bueno, yo sé que estáis en ello, pero permitidme solamente en 2 minutos, bueno, no sé cuánto habremos tardado, en hacer este pequeño repaso de Romanos 1 al 8, donde vemos estas 3 ideas tan importantes. Ahora, nos centramos en Romanos 8, 18 al 25. Si no solamente durante esta semana habéis estado orando por el mensaje de hoy, sino que además habéis estado leyendo el pasaje, sería miel sobre hojuelas. Y si lo habéis hecho, os habréis dado cuenta que por lo menos a mí me lo ha parecido, Pablo está girando alrededor de 3 ideas básicas, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer esta mañana es, de manera muy sencilla, ver estas 3 ideas en las que yo creo que Pablo está incidiendo más. La primera, son 3 verbos, va a ser fácil de recordar. La primera es que clamamos, gemimos. La segunda es que esperamos. Y la tercera es que en algún momento deslumbraremos. Aunque te parezca mentira, algún día la iglesia va a deslumbrar. Ahora la iglesia es a veces un cuerpo desobediente. Es un cuerpo que a veces actúa de una forma rara. No sé si yo he contado una historia muy bonita de una chica que se llamaba Carolina, ¿os acordáis? Los viejos del lugar. ¿Os acordáis vosotros? Pues entonces no la cuento. O la cuento muy rápido. Carolina era una chica paralítica cerebral. De estas chicas de estas personas que no pueden controlar los movimientos. Se les va cayendo un hilillo de saliva. No pueden controlar los movimientos. Un cuerpo desobediente. Pero no voy a contar la historia entera, pero llega un momento en que esta chica, después de muchísimo trabajo, tiene que compartir con sus compañeros de estudio un devocional. Tiene que compartir un devocional de la mañana. Ha estado meses trabajando en ese devocional. Y cuando una compañera suya lo lee, porque ella no podía, cuando una compañera suya lee en su nombre el devocional, se estaba oyendo un trabajo hecho perfectamente, con una prosa cuidada, con un estilo primoroso, lo que la compañera leía. Pero mientras lo que la gente veía era un cuerpo desobediente, el hilillo de saliva, dando aspecto de algo duro. Pero dice la historia que ese día los compañeros se dieron cuenta que detrás de ese cuerpo desobediente, de ese cuerpo que a veces hacía cosas rarísimas, había una cabeza que funcionaba perfectamente. Así es que eso podría ser una historia, una parábola ¿de qué? De la iglesia. Un cuerpo a veces desobediente, a veces hacemos cosas que no querríamos, pero nos salen. A veces damos un aspecto un poquito deplorable, pero la cabeza funciona perfectamente. Y en los planes de esa cabeza está el hecho de que algún día la iglesia va a ser algo glorioso. Y vamos a deslumbrar
a todos aquellos enemigos del Señor, los vamos a deslumbrar, porque algún día ocurrirá la manifestación, la revelación. Y sabéis que la idea en la Biblia revelar es correr una cortina, ¿no? Quitar la cortina que está impidiendo que veamos la gloria de algo. Y aquí no estamos hablando de la gloria de un coche, ni Ferrari, ni nada. Aquí estamos hablando de la gloria que hay reflejada desde Dios, pero la gloria que hay y que habrá en la iglesia. Así que clamamos, esperamos y algún día deslumbraremos. Ahora, primero clamamos. Pablo está clamando en el capítulo 7. Ya no puedo con esta lucha que hay dentro de mí. Pero termina diciendo gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La realidad que algún día esa lucha va a terminar. Pero desde luego, hoy seguimos luchando, seguimos clamando. Desde que el pecado entró, la guerra en nuestros corazones ha sido una realidad. Y esta guerra nos lleva a la frustración, al vacío, al absurdo. Yo leía esta semana algo de un existencialista francés, Jean-Paul Sartre. Él tiene un libro que si uno tuviera paciencia debería de leerlo, La náusea. Ya el libro ya te invita, ¿verdad? La náusea, el mareo, el malestar. Ahora hay un estado que no sé qué compañía de teléfono ha creado, el bienestando. ¿Lo habéis visto en la tele? El bienestando. Pues esto es todo lo contrario, esto es el malestando, ¿no? De los existencialistas, de los que piensan que no hay absolutamente nada detrás de la existencia humana. Y esto produce náusea. Un mundo absurdo en el que no se encuentra sentido ni propósito. Y clamamos y gemimos por estar viviendo en un mundo donde por el pecado del hombre se rompieron 4 relaciones vitales que conocemos bien cuáles son. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La primera relación que se rompe, ¿cuál fue? La relación del hombre con Dios. La segunda relación que se rompe es la del hombre con el hombre. La tercera que se rompe es la relación del hombre con la creación. Y la cuarta, del hombre con su semejante. O si la que habéis dicho antes era el hombre consigo mismo, pues ahora el hombre con sus semejantes. Eso es una guerra. Y a veces una guerra a muerte. Esto es una cuestión de relaciones rotas. Y esto nos hace vivir clamando, gimiendo por los efectos del pecado en nosotros. Y por los efectos del pecado en la misma naturaleza que también, dice aquí, está gimiendo. Nosotros no hemos obedecido el primer mandato que el Señor nos dio. El primer mandato. El mandato, lo que algunos llaman el mandato cultural. Fructificad, multiplicaos, cuidad de la tierra. Ese primer mandato que el Señor nos dio, nosotros no lo hemos cumplido. El Señor quería que el hombre trabajara para aumentar más la gloria de la naturaleza. Cuando el Señor crea algo perfecto, precioso, pero algo en lo que había que seguir trabajando. Había que seguir mejorando, había que seguir embelleciendo, había que seguir enriqueciendo. Y el Señor le da todos los medios al hombre para que pueda hacer ese trabajo. Y nosotros lo estropeamos. Y ahora, conforme lo queremos ir arreglando, lo estropeamos más todavía.
lo estropeamos porque nosotros nos creemos que la clave de nuestra vida es la autonomía, es la independencia. Pero somos tan tontos como si... Vosotros imaginar que hubiera un pez que dijera, no, el ideal de mi vida sería la independencia, la autonomía. Por tanto, me voy a salir del agua y voy a vivir libre. ¿Cuánto dura? Pues esa misma tontería es la que tenía el hombre y la que sigue teniendo el hombre. Nosotros queremos ser autónomos. Y lo que nos metemos es en un problema todavía mayor. Y por eso el hombre gime. Y el hombre hace gemir a la naturaleza. Salirte del marco de criatura en el que tenemos que vivir no nos da la libertad. Nos hace vivir más desgraciados y convertir todo lo que tocamos en algo desgraciado. Las aflicciones del tiempo presente. La creación fue sujetada a vanidad. La creación gime porque quiere ser liberada de la esclavitud de corrupción. Y sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Gemimos por el deterioro progresivo de nuestro cuerpo y del medio ambiente. Gemimos porque el pecado nos ha afectado no solamente en lo natural, en lo físico, sino también en lo espiritual, impidiéndonos ver la diferencia entre el bien y el mal y creando una guerra interna en nosotros. Una guerra, una lucha que sería parecida a la lucha que hay dentro del cuerpo de muchos de nosotros, donde las células buenas están luchando contra las células cancerígenas. Terremotos, tsunamis, los efectos del sol en la piel, los efectos de los incendios, de las inundaciones, desertización, todo eso son gemidos. La tierra gime. Ha sido sujeta a vanidad, es esclava también del pecado. Muchos de ellos provocados por el egoísmo del hombre, de su avaricia, o de gente que le gusta mucho el agua y le gusta que una ducha dure media hora, 3/4 de hora. Hace poco estaba en casa de alguien, la chica entró a ducharse, 10 minutos, 20 minutos, yo ya no estaba en la conversación, estaba sufriendo por escuchar el agua caer. Media hora. Y dije, porque yo lo siento, es que no me puedo aguantar. Y así meto mucho la pata, ¿no? Le dije, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo la chiquilla en la ducha, ¿no? Esto era antes de estas últimas lluvias que han habido, o sea, cuando estábamos en plena crisis del agua, ¿eh? Pues yo no sé qué hacer. Sí, pero yo no sé qué hacer. Y yo ya por respeto no dije nada. Pero yo pensé, yo sí sé lo que se puede hacer y además es muy fácil. Dale a la palanca del agua caliente y tú verás qué rápido sale de la ducha. Quítale el agua caliente, tú verás qué rápido se va. O sea, hay cosas que no son tan complicadas. Una vez estábamos en un parque y yo le decía a las niñas, nena, a los 5 minutos fuera del columpio. Y mis hijas a los 5 minutos llorando fuera del columpio. Y ahora se subía un niño 5 minutos, 10, 15, 20. Y a veces yo oía decir a los padres, ¡ay, es que no sé qué hacer con el niño! Y a ese sí, una vez se lo dije. Dice, ¿no sabes qué vas a hacer? Pues yo lo sé muy bien, coge al niño y quítalo del columpio, nada más. ¿Qué es lo que hacemos los demás padres? Hay cosas que son muy sencillas, pero bueno, perdona esta digresión. Ahora,
Fijaros, los gemidos de la creación, ¿habéis visto a qué lo compara? Los gemidos de la creación no son los últimos estertores de la muerte. Los gemidos de la creación los compara ¿a qué? Decídmelo. Venga. Fuerte. Lola, fuerte. ¿Con qué compara esos gemidos? Es que no termino de oír. Esos dolores de parto. Los dolores de parto, que yo no los he tenido, pero me imagino que son dolores terribles, pero que al poco tiempo viene la bendición de un hijo o de una hija, ¿no? No son los últimos estertores de la muerte de lo que la creación está gimiendo aquí. Son el paso previo al disfrute de una liberación. Así que Pablo está de alguna manera señalando el estado en el que vivimos. Gemido, clamor, pero hay esperanza. Y con esto nos abre al segundo punto. Así que primero gemimos, clamamos. El vivir en medio de un mundo como el que vivimos, tan complicado, tan difícil, que nos hace sufrir tanto por la enfermedad o por otros problemas, por la mala relación con los compañeros, con la familia, y que a veces nos meten en una situación de ansiedad terrible. El tema del bullying es otro paréntesis de los míos. El tema del bullying, a los que tenéis padres con hijos adolescentes, hablad mucho con ellos, ¿eh? Que el bullying existe y se da, y a veces ni nos enteramos los padres. Tú dices, bueno, sí, parece que están teniendo problemas en el instituto, sí, pero no lo dejes ahí, investiga, profundiza. Porque detrás de eso puede haber algo mucho más serio, que va a crear y va a producir consecuencias muy serias. Y algunos de nosotros lo hemos sufrido en propias carnes. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo difícil, y gemimos. Y esto no lo podemos evitar, no lo podemos obviar. Pero en segundo lugar, esperamos. Otro concepto importante en este pasaje, y no podremos enfatizar demasiado la trascendencia de la esperanza en la vida del cristiano, ni en general en la vida del ser humano. Si podéis leer un librito, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, tremendo. Ese hombre yo creo que no era cristiano, no era creyente, era judío. Pero escribe un libro de su investigación, siendo él un prisionero en uno de los campos de exterminio nazi. Y él se dio cuenta que aquellas personas que tenían un motivo para vivir eran los que podían salir adelante. Aquellas personas que llegaban a un momento en que se dejaban ir porque ya pensaban que eso no tenía solución, morían. Pero aquellos que aguantaban, que apretaban los dientes, que respiraban hondo y que decían, no, yo tengo que salir de aquí, aunque sea para contarle al mundo lo que aquí está pasando. Esos iban adelante, salían como él salió. Y él dio lugar a una corriente psicológica que se llama la logoterapia. Muy interesante, muy interesante. Porque además te das cuenta que todo lo interesante que el hombre tiene, de alguna manera, está contemplado ya en la Escritura. Así que cuando Albert Camus, por ejemplo, decía, quien no tiene esperanza y es consciente de ello, ya no tiene porvenir. Esto es una realidad.
Pero los cristianos vamos por otro lado. Los cristianos vamos por otro lado. A mí me encanta el libro de Oseas. Y me encanta el libro de Oseas en el contexto donde yo creo que hay que ver el libro de Oseas, que es en el contexto de una relación matrimonial. Y aquí no nos vamos a meter en ello, ¿no? Pero fijaros lo que dice Oseas capítulo 2 y versículo 14. Dice, he aquí que yo la atraeré. Está viendo la relación de Dios con el pueblo como si fuera un matrimonio, ¿no? Una relación matrimonial. He aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando de qué es lo que Dios va a hacer con el pueblo. Ahora, llevarse al pueblo al desierto, ¿qué sería? ¿Con qué lo podríamos relacionar? Llevarse al pueblo al desierto. ¿Se os ocurre algo? Dilo fuerte. Claro. Y en ese sentido es como si fuera la luna de miel. Se la lleva, Dios se lleva al pueblo al comienzo, a la luna de miel. Y le daré sus viñas desde allí. Y ahora fijaros qué cosa más preciosísima. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor, acordaros que era donde ocurrió lo de Acán. ¿Os acordáis del problema de Acán? Que se quedó con algo que no era suyo, que lo tuvieron que apedrear después. El valle de Acor es el valle de la frustración, significa frustración, turbación, tribulación, desastre, angustia, fracaso, molestia. Todo eso podría significar Acor. Pero dice, yo cambiaré, ya lo he perdido, yo cambiaré el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea que todo este panorama que estamos viendo de gemido, de clamor, de frustración, de dolor físico, moral y espiritual, todo eso, dice el Señor, voy a hacerlo cambiar y os voy a dar una puerta de esperanza, y todo por la acción de la misericordia de Dios, que es la idea clave en el libro de Oseas. El Señor es especialista en hacer este tipo de transformaciones. Es lo que ocurrió con los discípulos después de la muerte y la sepultura de Cristo. Aquellos dos andando hacia Emaús. Cómo el Señor convierte la frustración en esperanza. Y todo esto porque por medio había ocurrido la resurrección de Cristo. La resurrección es el motor que mueve nuestra esperanza. Esperamos porque creemos en la resurrección. Y porque creemos en la resurrección de Cristo, creemos también en la nuestra, algún día. Así que clamamos, gemimos, pero también dice Pablo aquí, esperamos. Y lo repite 4, 5, 6 veces, entre la palabra esperanza y el verbo esperar. Leía esta semana algo muy interesante del discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño. I have a dream. Lo voy a leer en español porque de inglés no entiendo ni papa. Entonces os lo voy a leer en español. Dice, esta es nuestra esperanza. Me imagino que todos sabemos quién era Martin Luther King, ¿no? El gran luchador por los derechos civiles en los Estados Unidos. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir
de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. ¡Qué cosa tan preciosa! Con esta fe, repito, seremos capaces de esculpir, de sacar de la montaña de la desesperación, de la frustración, del gemido, del clamor, una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar la discordancia de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por... algo se me ha olvidado aquí. O de luchar juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Y aquí no estamos luchando solo por los derechos civiles, que también. Estamos luchando por algo más. Pero a mí lo que me emocionó de esta cita de Martin Luther King es que ¿de dónde saca él esta idea? Esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. ¿Os suena esto a algo bíblico? Algo más, sí, pero ahora estamos en otro pasaje ya. Una piedra de esperanza. Cristo la piedra viva, muy bien. Sí, podría ser ahí perfectamente. También, todo eso también. Pero ¿acordáis de un sueño, de otro sueño? No de Martin Luther King, de otro sueño. De una imagen espectacular, ¿no? De un emperador espectacular, o de varios emperadores espectaculares, que estaban apuntando a grandes reinos, a reinos que serían reinos que nadie se le ocurriría toserles. Pero de pronto sale una piedrecita y esa piedrecita toca la estatua. Yo creo que estoy citando bien, si no ya después me corregí. Alfonso, ¿estoy citando bien? Sí. Es que a veces se me va ya la olla, ¿eh? Y esa piedrecita dice que de esa piedra se forma un monte. Y el monte puede ser símbolo también del reino. O sea que lo que está soñando Martin Luther King es lo que un día va a ocurrir en la historia de este universo. Que frente a los gobiernos, que parece que nadie le puede toser, empezando por nuestro Pedro Sánchez, siguiendo por Putin, por Macron y por toda esta panda de gente, ¿vale?, que no voy a calificar, nadie les puede toser. A esta gente nadie les puede toser, porque ellos son la élite del mundo. Y mira lo que nos están haciendo sufrir, todos ellos, del signo que sea. Lo que nos están haciendo sufrir y clamar. Pero un día, una piedrecita va a tocar eso, lo va a destrozar y esa piedra se va a convertir en un monte que gobierne el universo entero. ¿Qué hace distinta la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos de otras luchas que han habido en la historia? Pues yo creo que es que él sabía que más tarde o más temprano ellos iban a vencer. A él lo matarían, pero al final vencerían. Porque el final no hay que verlo aquí, el final hay que verlo en otro mundo.
en otra dimensión de la historia. Y lo que hacía distinta la lucha suya de otras luchas, es que él sabía que más tarde o más temprano el Señor iba a establecer su reino y su voluntad. Porque él creía en la resurrección. Él creía en el poder del reino de Dios, que comenzaba, como vemos en Daniel capítulo 2, con una piedrecita, pero termina en un gran monte que apunta al gobierno de Dios, al gobierno glorioso de Dios. Es interesante que en el versículo 23, no podemos dedicarle mucho tiempo a esto, ya hay que ir acabando. En el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Qué preciosa esta expresión, las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos, esperando la adopción. Las primicias, ¿os acordáis de la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento? Ellos tenían que llevar en un momento del año agrícola, tenían que llevar un puñadito de trigo verde, un poquito de trigo verde que habían cogido del campo, y ellos lo llevaban delante de la presencia del Señor y lo mecían. Tú dices, bueno, pero es trigo verde, ¿no? Tampoco esto qué valor tiene, si eso ni se puede comer ni nada. No, es que eso no es para comerlo. Eso es para afirmarnos en la realidad de que dentro de unos meses el campo de donde yo he sacado este trigo verde va a estar lleno de una cosecha abundante de trigo maduro. Y esas eran las primicias. Las primicias eran la garantía, la seguridad de que unos meses más tarde iba a haber una tremenda cosecha de trigo o de lo que fuera. Y ellos eran las primicias, lo primero. Lo que tú ves que tú dices, bueno, esto es muy humildillo, ¿qué hacemos con esto? Vale, sí, pero hay que esperar. Hay que esperar. ¿Qué hacemos con toda esta panda de creyentes que están más para allá que para acá por las luchas, por los gemidos, Tranquilo, hay que esperar. Hay que esperar, hay que seguir luchando. Hay que seguir siendo fieles, hay que seguir desarrollando los dones, hay que seguir orando, hay que seguir estudiando la palabra, hay que seguir luchando con nosotros mismos, hay que seguir asistiendo a la iglesia, hay que seguir apoyando a la iglesia y esperar, porque somos las primicias, somos lo primero, lo poquito, pero nosotros somos la garantía de que viene una tremenda cosecha detrás de nosotros. Y eso es porque creemos en la resurrección. Y finalmente, deslumbraremos. Francis Schaeffer, un filósofo creyente, yo recomiendo su librito de Génesis en el tiempo y en el espacio, un estudio de los 11 primeros capítulos de Génesis. Él dice que el ser humano es un ser caído, sin duda ninguna, ¿no? Pero conserva todavía lo que él llama su hombradía, la calidad de ser humano. Así que el hombre gime, la creación clama, pero ni el hombre ni la creación son una basura. Ni el hombre ni la creación son un desperdicio, son un desecho. El hombre es un ser que aún mantiene la dignidad para ser amado, para ser liberado, para ser mostrado frente al mundo como ese ser que Dios creó y en el que Dios creyó y sigue creyendo a pesar de su pecado. El ser que Dios salvó y transformó y que algún día creemos que pronto el Señor también nos va a glorificar. Por fin llegará el momento de esperar y de superar la lucha de Romanos 7. La creación también tendrá su oportunidad. El día llegará en que no solo veremos una cosecha de personas resucitadas, sino que veremos todo un pueblo glorioso, deslumbrante. Pablo dice que habrá una libertad gloriosa
para los hijos de Dios. Así que levanta los ojos, mi hermano, y disfruta por adelantado de la gloria de ese momento en que el Señor coja la tela y la quite y deje ver la gloria del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, como una novia perfecta, gloriosa, sin mancha ni arruga, santa, intachable, el brillo y el deslumbre de la iglesia. Ahora no podemos verlo, pero iros a Apocalipsis 21, esa novia que compara con la ciudad, deslumbrante, construida con materiales preciosos, con medidas espectaculares, con una majestad que nosotros no podemos ni imaginar. El Señor algún día quitará la tela y hará que el universo entero vea la gloria de los hijos de Dios. Así que gemimos, clamamos, esperamos y algún día también deslumbraremos. Permitidme 3 cosas muy prácticas al terminar. Hermanos, por favor, seamos buenos ejemplos de personas que cuidan el planeta. Sabemos que esto al final va a terminar por fuego, pero mientras en nuestra casa, cuidado con el control y el consumo de plásticos, de cartón, consumo del agua, de electricidad. Pone los pelos de punta ver países de África donde los ríos no llevan agua. ¿Sabéis lo que tienen los ríos, no? La ropa que nosotros desechamos aquí. Hombre, por 5 euros, decía mi hija. Esta mañana hemos llevado a nuestra hija a Manantiales de Vida. Por 3 euros, papá, es que eran 3 euros, 3 euros. Y por 4 euros me han dado 2. Digo, sí. Es verdad, podemos cambiar mucho de ropa. Podemos cambiar mucho porque son ropas baratas, las tenemos una temporada después. Pero ¿sabéis dónde va esa ropa después? Esa ropa va a África y estamos destrozando países de África. Yo no digo que compremos ropa cara que nos duren mucho, pero porque hay que tener 18 pares de ropa. Pues tenemos 2 o 3, la vamos cambiando un poquito y ya está, ¿no? Vamos, digo yo, no sé. Nosotros no podemos ser ajenos a los esfuerzos de los que cuidan el planeta. Yo sé que dentro de este mundo hay gente muy incoherente, gente que se va a la punta del mundo a cuidar de negritos y resulta que están en la misma ciudad, su abuelo está a 2 cuadras y no van a verlo. Eso es una incoherencia. Tú no puedes ir a la otra punta del mundo a salvar la cría de la ballena verde y después llegar aquí a España y estar a favor del aborto. Eso es una incoherencia. Y sabemos que estamos en medio de esa incoherencia, pero nosotros tenemos que ser ejemplo de gente que luchemos por el planeta. Sabemos que el problema en el fondo es un problema espiritual, que nosotros no lo vamos a poder solucionar, porque tiene que ver con la avaricia, con el egoísmo humano. Y no es porque creamos que es la madre tierra, como una diosa, no, sino porque es la creación de Dios. Y tenemos que ser ejemplo de gente que cumple con el mandato cultural que Dios dio en Génesis 1. Segundo, querido hermano, disfruta de lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Estamos esperando con paciencia. La idea aquí de Pablo de esperar es como cuando tú estás en el aeropuerto esperando que venga alguien muy querido, ¿no? Tú no estás así, no esperando, ¿no? Tú estás así, el cuello estirado, mirando. Esta es la idea, cuello estirado, la paciencia, la esperanza de cuello estirado. Estemos esperando que todo lo que tenemos que vivir en el presente no nos afecte.
que no tengamos un día que reconocer como el cochero de las crónicas de Narnia, uno de los personajes de Narnia, cuando entra en el mundo de Narnia, que estaba oculto a los ojos de la mayoría, él dijo, si yo hubiera sabido que este mundo existía, hubiera vivido de otra manera en la tierra. Yo cuando leí esto lo leí en la pandemia, digo, voy a aprovechar para leerme todos los libros de las crónicas de Narnia. Digo, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. Si yo hubiera sabido que este mundo existía, hubiera vivido de otra manera en la tierra. Esto es la gloria, dijo el cochero. Me habría portado mejor de haber sabido que existían cosas así. Hermano, existen. Y las tenemos al alcance de nada. Y tercera cosa, dice Tim Keller que tenemos que ser colonias del reino de los cielos. Comunidades que desde ahora se esfuerzan en manifestar que aunque seamos primicias, ya podemos vislumbrar la gloria del reino de Dios. Esfuérzate, querido hermano, querida hermana, esfuérzate para hacer de tu vida una colonia del reino, una avanzadilla del reino, con tu propia vida. Pero si vives en familia, procura que tu familia sea una colonia del reino de Dios. Y por supuesto, esfuérzate, aguanta, lucha, invierte para hacer de la iglesia de Betel, de tu iglesia, una colonia del reino de Dios en la tierra.